¿Cómo conocí a tu padrastro? Ya estamos en el día 5. Nos quedamos la vez anterior de que me había dado un infarto y en el capítulo de hoy ya llegamos a la parte en la que el malcriado se fue y me quedé solita. Para los que llegan nuevos, yo soy una desgraciada y me pasan muchas cosas. Ahí nació este querido podcast en donde cuento mi querida vida, que es una novela. Así que si te gustan los chismes, los podcasts, las novelas y ese tipo de cosas de desgracia, pero en este caso de la vida real, te lo dejo por aquí arribita para que te vayas al capítulo 1. A todas mis queridas amores de siempre, gracias un día más por verme. Vámonos directo al chismecito porque estoy todavía un poco tiesa. Estoy quedándome oxidada. Pero bueno, hay que mantener la mente positiva y una sonrisa. Y por supuesto que el chisme tiene que seguir porque amamos el chisme y nos alimenta. Bienvenidas a mi canal, amores. Vámonos en 3, 2, 1, el chisme. Nos habíamos quedado en el infarto cerebral, el ictus, que me dio al mismo tiempo que estaba mi bebecito precioso en terapia intensiva. Pero sacando cuentas, después de que les hice el video, ustedes saben que yo empiezo de tempranito, me di cuenta de que me salté varios puntos importantes. Como que estoy corriendo demasiado y no puede ser, porque tú sabes que el chisme nos alimenta y en el chisme faltaron cosas. Juleni, espero decirlo bien, o Yuleni, me estuvo preguntando acerca de cuándo fue que estudié, que si era hija única, y yo eso se los comenté, esos detalles, en las primeras temporadas de toda esta querida saga. Pero como curiosidad, mana, y porque nos encanta el chisme, tú lo sabes, yo lo sé y todos lo sabemos, les tengo un curioso detalle de mi vida, y es que soy hija única entre mi mamá y mi papá. Mis papás, desde que yo tengo uso de razón, están casados, están juntos porque ellos se conocieron en Alemania cuando mi mamá tenía 29 años. Mi papá es un poquito más joven que mi mamá. Se llevan, creo que son 6 años, por lo que significa, ¿verdad?, de que han estado juntos siempre. Lo que pasa que, como ya yo les he contado a ustedes, de vez en cuando y de cuando en vez, mi papá es muy buen papá, pero como esposo tiene sus leves fallas. Yo tengo 2 hermanitos que nacieron dentro del matrimonio de mis padres. ¿Qué es lo que sucede? Ahí les voy a contar ya el chisme completo, que está bueno el sazón este. Nosotras vivíamos en España y mi papá se quedaba solo muchas veces, mucho tiempo. Entonces, bueno, se suponía que era fiel, pero cosas pasan cosas. Y bueno, ya cuando ya yo estaba grande, que me fui a vivir una temporada grande con mi papá a Cuba, mi mamá seguía en España, a mi papá se le ocurre la brillante idea de contarme, ¿no? Me contó porque de siempre, desde que yo era pequeñita, siempre tuve el aquello de que yo creo que como muchos niños cuando son hijos únicos, denme un hermanito, y así todo el tiempo con mi mamá y con mi papá. En algún momento mi mamá quedó embarazada de nuevo cuando ya ella vivía en España y mi papá en Cuba. En uno de esos tantos viajes que hacíamos para ir a ver a mi papá, mi mamá quedó embarazada. Al poquito tiempo perdió la barriga. Yo no lo supe. O sea, yo me enteré de eso mucho tiempo después y estaba pequeña. Entonces mi mamá esos detalles todavía pues no me los contaba. ¿Qué sucede? Que como yo insistía tanto siempre en cuándo me van a dar un hermanito, cuándo, y seguían pasando los años y no me lo daban, mi papá consideraba de que era una información importante que me tenía que decir. Resulta y resalta en esas tantas infidelidades que a mi papá le hizo mi mamá, desgraciadamente, así como yo les he contado en otras ocasiones, pues nació una criatura. Al mismo tiempo que mi niña. Yo no lo sabía. Es decir, cuando yo estaba con mi papá estudiando enfermería, que mi mamá estaba en España y yo estaba pasando esa temporada con mi papá porque estaba estudiando la carrera, mi papá salía con alguien. No sé si fueron 6 años después, 5 o 6 años después, que él me contó. Me sentó y me dijo: mi amor, mi corazón, te quiero mucho, tú eres mi vida entera. Pero yo sé que tú siempre has querido un hermano y resulta de que no tienes un hermano, sino 2. ¿Qué? Y así de, perdona,
perdónenme, había bueno, en ese momento, ¿no? Mi hermano mayor, o sea, menor que yo, pero de los 2 hermanos que tengo, el mayor, tenía en ese momento unos 11, 12 años. Mi papá me enseñó fotos, me contó más o menos la historia, ¿no? Y resulta de que él había tenido un desliz con una muchacha y esa muchacha había tenido un desliz con mi papá porque ella estaba casada con un italiano. Ella, por supuesto, claro que Jess no podía quedarse con mi papá, por así decirlo de alguna manera, porque aquel hombre italiano era el que la mantenía. No se lo dijo a él, por supuesto, acerca de la infidelidad, y el papá de ese niño actualmente es el italiano, sin saber que en realidad es hijo de mi papá. No tiene apellido de mi papá, tiene los apellidos de ese señor, y ella, por supuesto, nunca quiso que se supiera nada porque tenía miedo de que el italiano se enterase de que mi papá era el verdadero padre. Entonces ella desconectó totalmente la comunicación y mi papá solo sabía de este niño a través de la familia, porque ella no quería saber nada por como les digo, el miedo que tenía de que se supiese la verdad. Varios años después, unos 6, 7 años después, aprox, pasó más o menos lo mismo. Ahora la diferencia era de que yo estaba presente. Cuando pasó lo de ese muchachito, yo no estaba. ¿Entiendes? Todavía estaba chiquita y según mis cálculos en ese momento yo estaba pasando la primaria en España con mi mamá. Y estando yo en Cuba con el tema del inservible, que estaba enamorada, que estaba con mi carrera y todas esas cosas, no me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero resultó de que él tenía a una muchacha que venía cada cierto tiempo a Cuba porque se estaba tratando para poder salir embarazada. Es decir, ella tenía su marido no era fértil y ella estaba bajo un tratamiento de fertilidad en La Habana, en el hospital que está enfrente de mi casa. Bueno, enfrente, yo cuando les digo enfrente es al lado, porque hace unos días me estaba comentando una de ustedes que todas las cosas que siempre les digo están enfrente de mi casa. Y es verdad que sí, es verdad, porque es que resulta y resalta, para que no vieron la contestación que le di a ella en los comentarios, es que mis papás y mi casa están a 2 calles de distancia, pero es la misma zona y da la casualidad de que está la calle principal, está mi casa aquí y la casa de mis papás en esa misma calle principal, en paralelo a 3 calles más adelante. Y como el hospital es tan grande, en ambas casas, tanto en mi casa como en la casa de mis papás, queda el hospital en esa calle principal que nos queda, tanto a ellos como a mí, en el lado izquierdo. Entonces, cuando yo me refiero a que está enfrente, es que, o sea, tú sales de mi casa y haces así con la mirada y se ve el hospital, tanto en la casa de mis papás como en mi casa. Entonces por eso siempre digo enfrente, pero es en el lado izquierdo de la calle. Estando en mi casa, la mía propia, justo enfrente, o sea, puerta con puerta, está el restaurante que tenía alquilado a mi papá, que era donde yo estaba trabajando, que ese sí queda enfrente de verdad, de los enfrentes. Pero bueno, para que sepan que cuando yo digo el hospital de enfrente, o sea, no es enfrente de la puerta de mi casa, sino enfrente de la calle donde vivo. O sea, cuando tú estás así parado en la calle, el hospital queda enfrente, pero mi casa queda... No sé si me entiende, si me entiende, espero que se me entienda. Ella se estaba tratando en ese hospital y cada pocos meses ella tenía que ir a La Habana y ir a hacerse sus tratamientos, sus pinchazos, creo que se pinchaba algo, o sea, eran inyecciones de no sé qué, tenía que hacer un seguimiento y si no funcionaba el tratamiento tenía que regresar de nuevo. Ella también vive en Italia y también está casada con un italiano que era 0,0 no sé cuánto % de infertilidad el hombre. Entonces, bueno, resulta de que el programa de fertilidad sí funcionó, pero funcionó no para el señor, funcionó para mi papá que estaba saliendo con ella. Resulta de que esa muchacha era vecina de nosotros cuando yo era chiquita, que vivía en otra casa antes de que incluso nos mudáramos para España. Así que se conocían desde hacía muchos años. Todo eso yo lo supe el día que mi papá decidió contarme acerca de que yo tenía hermanos. Y la nena, que es una niña pequeñita y un niño, él es el mayor de los 2, yo soy la mayor de los 3. La niña tiene la misma edad que tiene mi hija, porque nacieron nacieron en el mismo año. Y él me enseñó fotos y me dijo que me quiso decir eso porque sabía que a mí me iba a hacer muchísima ilusión
Porque yo siempre quise un hermano. Le digo, mira papá, te voy a explicar una cosa. A mí me hacía ilusión tener un hermano para tener un hermano o una hermana conmigo, a mi lado. El saber que existen, ok, te lo agradezco un montón, pero no me sirven de nada. Y más que no les puedo decir que yo soy su hermana, ni ellos pueden decir que tienen una hermana en La Habana o en Cuba o en España o en Portugal. Porque cuando ella regresó para Italia, estando embarazada, por supuesto que lo que le dijo a su esposo es que el tratamiento había funcionado y a día de hoy, pues la niña es hija de ese esposo que ella tiene italiano, que se considera su papá. Para esa niña, ese es su papá. Mi papá conoce a la niña, pero me dijo que no podía decirle nada. Cuando ella llegó a Italia y estaba embarazada, no podía coincidir el tiempo de que ella había quedado embarazada con el tratamiento y con el momento en el que se había visto con mi papá. Porque cuando ella regresó a Italia, ya ella había pasado casi 2 meses en Cuba. Quiere decir que ella se fue para Italia estando embarazada de casi 2 meses. ¿Tú me entiendes por dónde voy? Y la niña nació 2 meses antes. Pues, no es que nació 2 meses antes, es que le dijo a su esposo de que nació 7 mesina cuando en realidad nació de 9 meses. Y para la familia de su esposo, la niña nació 7 mesina enorme, porque imagínate una 7 mesina con el tamaño de una niña normal de 9 meses. O sea, se supone que él se creyó toda aquella historia. Y si en algún momento lo supo, bueno, nosotros ya no lo supimos. La cosa es que quería comentarles acerca de ese detalle, porque ustedes son muy curiosos y me preguntan a veces ciertas cosas y bueno, siempre intento de leer todos sus comentarios antes de empezar a grabar. Bueno, me pareció, ya que somos tan chismosos y ya amamos el chisme y nos alimenta, pues se me hizo bastante curioso el comentarles esto, porque en realidad sí tengo hermanos, pero no tengo hermanos, porque ellos no saben que tienen una hermana y yo no pude crecer con ellos, ni pude saber de ellos, ni puedo hablar con ellos, ni nada. Entonces sí que me hubiese gustado en algún momento, bueno, mi papá fue infiel y todo, pero sí me hubiese gustado haber podido tener contacto con mis hermanos, claro que sí. Y mi mamá, unos años después, se enteró de este suceso. No recuerdo bien si fue mi papá el que se lo dijo o si fui yo. Sinceramente no sé, no me acuerdo. Y muy posible que fuéramos los dos. O muy posible que fuese él y luego yo le dijera que ya yo lo sabía. Por ahí están los tiros. Y mi mamá, bueno, lo perdonó, por supuesto, y me dijo siempre, tú querías hermanos, bueno, tu papá te dio hermanos. Pero ahora, después ya de grandes, como que siempre me ha hecho la broma de algún día cuando tu papá ya no esté, van a aparecer tus hermanos queriendo la herencia. Y digo, bueno, ya que no pudiste crecer con ellos, seguramente los vas a conocer el día que pase algo, que vayan a venir ellos aquí a reclamar. Porque mi papá tiene varias propiedades en La Habana, como les he contado en otras ocasiones, es una persona buena, que tiene sus cositas. Y bueno, digo yo, a mi mamá, yo no creo, la verdad, que vayan a querer ir a mendigar, porque además ellos han crecido con un padre que de hecho ellos deben tener una mejor vida incluso que nosotros. Así que, pero nunca se sabe. Nosotros que somos de Latinoamérica, que estamos acostumbrados a todos los chanchullos de las novelas y todo eso, y más mi vida, ¿no? Que es un poco rara y ahí como que enrollada con el universo, que le encanta darme de repente sorpresas. Pues, quién sabe si algún día vaya, aparecen y me dicen, hola hermana, dame lo que me pertenece. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero no supe. O sea, la única foto que tuve, que vi de ellos, era cuando estaban pequeños. Hoy en día ya tienen que estar grandes. Mi hija va a cumplir 18 años, lo que significa que la menor ya debe estar también cerca de esa edad y el mayor pues debe ser muchísimo más grande, ya debe andar por sus 20 y pico de años, así que bueno, tengo hermanos, pero cuando me preguntan pues obviamente soy hija única porque no los conozco, así que sigo siendo hija única entre comillas o entre asteriscos. Estoy media loca, yo lo sé. Esto, tú sabes, porque yo sé que tú sabes que yo sé. Ahora nos vamos a otro chisme, manas. Fue 1 año y poquito lo que estuvo el malcriado en Cuba antes de que se marchara. Y en ese año y poquito hubo una sola vez en la que me puse celosa. Porque una cosa increíble y que me encantaba de estar con él era la tranquilidad. El poder estar pendiente de mis cosas
sin estar pensando, me están pegando los cuernos, que me pasaba mucho cuando estaba con mis otras parejas anteriores, con todos, porque eran descarados y mujeriegos. Entonces, o sea, cuando ya tú le cogiste una infidelidad a alguien, la confianza nunca vuelve. Uno puede llegar a perdonar, pero nunca vas a olvidar. Siempre tienes aquella inseguridad de me lo van a volver a hacer. Y estés donde estés, si no responden, si no contestan el teléfono, si se demoran más de la cuenta, si están en otro lugar, si están en otro país, pues siempre tienes el rum rum en la cabeza de me estarán haciendo algo. Entonces siempre vives como con un riqui en la cabeza que te perturba, que nunca consigues estar en paz, que nunca consigues concentrarte en las cosas importantes porque eso está como en segundo plano. Está trabajando, nunca para. Tú puedes estar metido en Google y por atrás está actualizando otra aplicación. Bueno, algo así. Era la primera vez en mi fucking vida que me sentía tan en paz de saber que si está en el hospital y no responde, está con un paciente o está ocupado o está no sé qué. Entonces, si se pasaba 3 horas, 4 horas, 5 horas sin hablar conmigo, sin responderme, si yo llamaba y no estaba, no insistía, esperaba que él estuviese disponible para llamarme y no me carcomía el pensar de que estaba con otra persona. Si no me contestaba, estaba ocupado, o estaba trabajando, o estaba simplemente sin ganas de contestar, porque así como yo muchas veces no tengo ganas de contestar a nadie, es válido que otras personas tampoco tengan ganas de contestar. No importa que seas mujer, que seas marido, que seas mamá, que seas hijo, que seas... No importa, hay momentos en el que necesitamos estar en silencio. Porque somos personas que nuestra mente siempre está trabajando. Entonces hay momentos y momentos. Entonces ya yo estaba en esa etapa en la que yo entendía, voy a esperar a que él quiera hablar conmigo. Ya él sabe que lo llamé. Porque cuando él coja su teléfono en la mano va a ver mi llamada perdida, va a ver mi mensaje. Ya está. Aquella tranquilidad era una cosa tan satisfactoria. Era algo inexplicable, tan rico. Algo nuevo, algo que me hacía sentir que podía estar a la vida entera así. Me encanta. Hubo una sola vez que yo dije, o sea, para dentro de mí yo siempre me dije, cuando yo me sienta insegura con este hombre, no hay un perdón, no va a existir un te voy a perdonar, no, porque yo no quiero sentirme así otra vez, yo no voy a volver a vivir de nuevo lo mismo, no me van a otra vez a coger de pendeja, porque no me da la gana, porque yo puedo conmigo misma, porque yo salgo adelante yo sola y no necesito a nadie que me haga sentir feliz, porque yo puedo ser feliz yo misma e incluso más, porque más que yo misma nadie me va a amar, nadie. Posiblemente mi mamá sea la única persona en el mundo que sea capaz de amarme más a mí misma que yo misma. ¿Se entiende, no? Pasa que como nosotros siempre salíamos con el cónsul, siempre era, como decimos nosotros, el sapo, ¿no? Porque él no tenía pareja, él estaba allí, él era un hombre casado. Estaba en un proceso de separación en ese momento con su esposa que estaba en Honduras. No me acuerdo si es un hijo o dos, tiene 2 hijos. Y ellos no estaban bien y todo, entonces cada vez que nosotros salíamos éramos él y yo. Y él, o sea, mi malcriado yo y el cónsul. Entonces siempre era el sapo y no era porque no quisiera tener a otra pareja. Él respetaba a su esposa, respetaba su matrimonio y aunque no estuvieran bien, pues intentaba mantenerse lejos de lo infiel, porque como quiera que sea, seguían casados. Pero yo pasaba el tiempo y llegó un momento en que se empezó a sentir solo, los problemas con su esposa empezaron a empeorar muchísimo. Él hizo un viaje a Honduras para intentar salvar su matrimonio, pero por X o Y motivo no se pudo y ya estaba hecho un demonio. Entonces él ya había tomado la decisión completa de separarse de su esposa. Y yo era la primera que decía, mira, si te sientes así tan mal, pues intenta relajarte, conocer personas nuevas, estás todo el tiempo con nosotros, no sales, no te desenvuelves en otro ambiente y así pues nunca vas a conocer a otra persona. Y él ya se sentía preparado para conocer a alguien y tener una relación estable, porque no le gustaba estar de flor en flor. Él, si conocía a alguien que le gustara, era que entonces iba a avanzar, si no, no. Yo se los comento esto porque en Cuba, bueno, existe aquella fama, ¿no?, de que hay mucha diversión entre mujeres, pero él no quería eso. Por eso es que siempre salía con nosotros sin ánimos de fiesta, sin ánimos de andar buscando mujeres ni nada. Y yo fui una de las primeras que le dije, y el malcriado también, necesitas conocer gente nueva, métete en un gimnasio, hacer ejercicio en algún sitio, o aprender a bailar, o algo en el que puedas empezar a conocer gente nueva. Y nos pusimos como
en ese objetivo, ¿no? Vamos a encontrarle a alguien que lo quiera, que eso también era muy importante, que no fuese por interés. Casi nunca decíamos querer al cónsul, porque enseguida eso es como... Es como un dulce, un caramelo que le pones a un niño ahí enfrente, ¿sabes? Entonces eso era secreto de estado. Nosotros como salíamos mucho a estos eventos de salir en bicicleta, blim, blim, blan, blan, porque eran una de las pocas cosas que se podían hacer por el COVID, un día simplemente andábamos por ahí, habíamos parado a respirar un poco el ambiente, estábamos en un lugar donde se veía el mar, en el paseo marítimo de La Habana, y estábamos ahí tranquilamente y estábamos en la bicicleta descansando. Ese día por X o Y motivo, no me acuerdo por qué, yo andaba en la moto. No sé si era porque no había bicicletas, porque nosotros rentábamos la bicicleta. El malcriado tenía su propia bicicleta y nosotros alquilábamos en un lugar las bicicletas, pero no me acuerdo si ese día no había o no me acuerdo. Para no cancelar el plan, lo que hicimos fue que nos fuimos uno de nosotros en la moto. Estando en ese lugar, tomando el fresco, tomando el aire, apareció una muchacha sola en bicicleta, también por ahí, y nosotros nos quedamos así como, ay, qué raro, una muchacha por aquí sola, y nos quedamos ahí sentados mirando, y ella empezó a hacer unos recorridos, no sé qué, y pasaba de vez en cuando así por al lado de nosotros, y el malcriado y yo dijimos, vamos a hacer algo, y ahí empezamos a decirle a él, ve, conversa con ella, porque ella se paró también y se sentó en un sitio así como a descansar, y le dije a él, con todo el respeto, vamos a acercarnos, vamos a presentarnos, a decirle, ay, tú estás aquí montando bicicleta, mira, nosotros también estamos haciendo ruta, estamos haciendo eso, a lo mejor ella está sola y por eso es que anda sola, o tiene amistades que no tienen esas mismas ganas de salir a montar en bicicleta, y cuando viene a ver no tiene ella con quien salir, a lo mejor puede unirse a nosotros, como para intentar ver si él podía conocer a alguien nuevo. La muchacha era muy bonita, no sé qué. No es porque fuese bonita, pero bueno, como curiosidad. Al final le insistimos tanto que terminó él por acercarse, y después nos acercamos nosotros para que ella no se sintiese incómoda, se sintiese que él estaba, ¿sabes?, intentando algo, sino en plan amistad, para que ella nos empezara a compartir con nosotros cuando saliésemos. Increíblemente, resultó de que ella también estaba ahí de residencia, era doctora, estaba en otro hospital, no en el mismo hospital, pero también estaba haciendo la residencia en Cuba. La muchacha era colombiana, me parece, no me acuerdo si colombiana o mexicana, estaba haciendo una especialidad también. Y eso pues ayudó también a que se integrara en el momento en el que el malcriado también está haciendo la especialidad, y le invitamos, da la casualidad de que esa noche íbamos a ir al teatro. Y le dijimos, oye, mira, ¿quieres venir al teatro con nosotros por la noche? Que vamos a salir a dar una vuelta. Y la muchacha, pensando que iba a decir que no, terminó diciendo que sí. Y nosotros súper contentos, porque era el típico físico que le atraía a nuestro amigo. Entonces estaba todo genial. Perfecto, vamos a prepararnos, nosotros súper que bien, él estaba súper emocionado de que podíamos salir por fin, finalmente, una vez, 4 personas, como si fuésemos en pareja, aunque fuese nuestra amiga, incluso nosotros estuvimos hablando, no importa que no pase de nada más, que se quede como amistad, porque estaría bien que incluyamos a alguien más en el grupo para hacer salidas en la bicicleta, bla, 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 bla. Pero llegó la noche, todo bien, él la pasó a buscar en el carro, o sea, el cónsul la pasó a ella a buscar y nos pasó a buscar a nosotros también. Nos fuimos todos en el mismo auto. Fuimos al teatro, todo bien, genial, la obra. Y bueno, cuando salimos del teatro dijimos, bueno, ya ahora, que es la hora de comer, de cenar, nos vamos a cenar por ahí. ¿Te vienes también? Sí, todo perfecto. Genial. Nos fuimos a comer a un sitio, y cuando nosotros estábamos comiendo, ellos estaban conversando todos, nosotros todos estábamos conversando bien, pero llegó una altura en que se tornó la conversación en cosas médicas, en cosas de la especialidad, en cosas de los pacientes, en cosas de no sé qué, y pasaba el tiempo, seguíamos comiendo, todo bien, y el cónsul y yo, y el cónsul y yo estábamos así, él y yo nada más nos veíamos, nos mirábamos y no sabíamos, no podíamos entrar en la conversación porque no sabíamos de nada. Ellos están hablando de sus cosas médicas, cosas técnicas, que nosotros no teníamos nada que ver con eso. Que llegue un momento en el que puedan estar conversando acerca de eso, está bien, obviamente no tiene nada de malo. Pero cuando ya pasan 2 horas y la conversación sigue siendo la misma y nosotros no estamos incluidos, pues obviamente uno se empieza a sentir mal.
Hubo un momento en el que ella se levantó para ir al baño y yo lo miré a él y le dije, creo que te estás pasando. Y él me dijo, ¿por qué me dices eso? Le digo, porque no has dejado que nuestro amigo converse con ella. No tiene nada, él no sabe nada de ella no sabe nada de él porque no los has dejado conocerse, no has dejado que interactúen entre ellos. Lo único que están haciendo es hablar de cosas de medicina. Entiendo que tengan cosas en común, pero me parece que estás impidiendo que se cumpla el objetivo de que ellos dos se conozcan y puedan tener una amistad o conocerse o lo que sea. Y lo regañé. Y yo me enojé un poco porque me sentía incómoda. Y yo inclusive recuerdo que le dije a Cónsul, le dije, ¿no sientes que hay algo que está mal? Y me miró así, lo miró a él y le dijo, sí. O sea, esto se siente incómodo. Yo le dije, nos sentimos incómodos ambos. Cuando le dije al malcriado, nos sentimos incómodos ambos, le pregunté al cónsul, ¿te sientes incómodo? Y él dijo, me siento incómodo. Porque no nos sentíamos bien, porque era como si estuviésemos ahí de sapo nosotros dos, como que estuviésemos ahí, yo qué sé, impidiendo algo, ¿no? Como que estábamos de decoración. Eso ya a mí me generó una molestia. Yo dije, bueno, como ya lo regañé, todo va a mejorar a partir de este momento. Y dijimos, bueno, nos vamos a otro sitio. Y en ese momento yo le dije a él, como sigas así, me voy a levantar de la mesa, voy a pedir disculpas y me voy a marchar, porque si no me siento bien en un lugar, no me voy a quedar. Y se cortó así un montón y como que, sí, está bien, perdóname, tienes razón. Y digo, bueno, ya no va a pasar nada más, todo bien, le voy a dar un poquito de chance a que se gire, ¿no? Llegó ella de normal, se puso a la mesa, pedimos la cuenta. Y después de pedir la cuenta no se acababa la noche ahí, yo digo, bueno, ya se acabó, nos vamos para la casa, todo bien. Pero al final, no, que si quieren tomamos un traguito ahora después de comer para bajar la comida. Y yo digo, ok, está bien, no pasa nada. Nos fuimos a un sitio donde nosotros habituábamos a ir, que estaba cerca del lugar donde habíamos ido a comer. Y digo, bueno, nos tomamos unos traguitos, unos coctelcitos, algo así. Un barcito bonitillo, ¿no? Pero no, o sea, no es una discoteca ni nada, un bar normal. Donde te sientas, hay musiquita chill out, no sé qué, una terracita. Bueno, nos sentamos allí a tomarnos una cervecita o un cóctel, no me acuerdo qué. Estábamos todos normal y yo digo, bueno, ahora se va a controlar mejor, ya él sabe, ya está advertido. Ya tienes una advertencia, mano. Y volvió a pasar lo mismo. Al final no sé qué fue lo que pasó, que volvieron de nuevo a la conversación por un tema, por un paciente, que blin, blin, blan, blan, y terminaron de nuevo haciéndonos sentir incómodos. Yo estuve ahí mirando al cónsul así como que me levanto y me voy. Y él me hacía así como, relájate. No darme show porque además yo ya no estaba en ese plan. O sea, yo no iba a discutir con nadie, yo no me iba a pelear con nadie por un hombre. Yo no iba, simplemente si me siento mal me levanto y me voy porque no me parece. Y eso también podía hacerla sentir a lo mejor incómoda a ella, que no tenía culpa de nada. Yo no lo veía de esa manera porque yo veía también que ella sabía perfectamente de que él y yo éramos pareja y mentira, que las mujeres nosotros nos damos cuenta de cuando algo no está bien, y con la cara que yo tenía y la cara que tenía el cónsul también y ya nos sentíamos incómodos, nosotras tenemos un radar y era muy raro de que ella no se hubiese dado cuenta de que algo no estaba bien. Y llegó un momento en que yo digo, bueno, a lo mejor soy yo la que estoy mal, pero si el cónsul también está sintiendo lo mismo que yo, no puedo estar tan equivocada. Ella tiene que haberse dado cuenta y aún así seguía. Y eso sí que me molestó. Porque yo inclusive llegué a hacerle así, como le toqué a él así la pierna para que parara y él paraba, pero ya luego para no dejarla a ella hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que le dábamos chance, o sea, se callaba o nos callábamos o manteníamos el silencio para intentar darle chance al cónsul a hablar con ella y él no se liberaba, no cogía confianza, le daba pena, le daba un poco así de penita, entonces él tampoco ayudaba. Y el propio malcriado me decía, es que como cuando ella se levantó de la mesa, es que le llegó a regañar el malcriado al cónsul, pero haz algo, habla con ella, di algo, saca un tema de conversación, porque parece que soy yo el que está interesado en saber de su vida, pero es que tú tampoco sacas un tema de conversación en que puedan haber un vínculo, una conexión. Nos fuimos de ahí, yo me fui muy molesta, me enojé. Cuando se terminó la noche, nos despedimos bien, en ningún momento yo me comporté mal con la muchacha, en ningún momento
nada, o sea, todo bien, mi sonrisa, me despedí de ella, ojalá que podamos hacer cualquier cosa de nuevo, no sé qué. Cuando ella la fuimos a dejar a su casa, que le pregunté al cónsul delante del malcriado, ¿quieres volver a verla de nuevo? La volvemos a llamar para que salga con nosotros y él dijo, no quiero. Porque la manera en la que se comportó, la manera en la que sentí que no tenía conexión conmigo y que hubo como conexión con el malcriado y no conmigo, no quiero, porque no me gustó. Él no se sintió cómodo, yo no me sentí cómoda y él dijo, yo no quiero saber nada de ella. Y ahí el malcriado se dio cuenta de que había hecho algo mal. Aunque él no estuviese interesado, no se portó como nosotros esperábamos que se iba a portar. Que yo nunca había tenido la experiencia de salir con una mujer en el grupo. Yo nunca... No puedo decir que era que, ay, no es que él es así o no es así. Yo no tenía la experiencia. Cuando luego nosotros llegamos a la casa, él sabía, obviamente se dio cuenta de que yo estaba enojada, yo no quería nada. Esa noche yo quería, ya había planificado quedarme con él. Y yo le dije, no quiero que me lleves a mi casa. No quise que el cónsul me llevara a mi casa por pena, por vergüenza, para que no se diese cuenta de que íbamos a discutir o algo así, pero quiero que me lleves a mi casa, no me siento bien, no estoy cómoda, no quiero quedarme aquí a dormir. Y él, bueno, se preocupó mucho, me abrazó y me dijo, no puedes pensar, lo siento, perdóname, no lo hice con ninguna intención. El cónsul no le da la conversación, me sentía mal de que ella se fuese a sentir mal porque no le hacía a nadie caso. Entiendo que estoy mal, no va a volver a pasar. ¿Qué sucede? Que como yo les digo, yo nunca había estado en un ambiente así con él, con ninguna mujer cerca. Las veces que nosotros habíamos salido, siempre había sido con el cónsul o con mis amigas. Que es diferente, porque ya conozco cómo funcionan, las conoce, con mi familia, con todo. Entonces, en ese ambiente de haber alguien que a lo mejor le puede llamar la atención, nunca había salido. Y le quise dar el beneficio de la duda de que se había equivocado después. Porque esa noche fue imposible. Yo me cerré completamente, yo le dije que no quería saber nada, que no quería darle oportunidad a nadie que me hiciera sentir mal así, y que como yo me sentí incómoda, yo era la que tenía la razón y que yo no quería darle ninguna oportunidad a nadie que me fuese a hacerme sentir así. Pero bueno, al final me convenció y me dijo, está bien, si tú te sientes incómoda, te lo respeto, quédate tú en la cama, yo me quedo en el sofá y mañana tempranito te vas. Que bueno, al final conseguí relajarme y me terminé quedando con él normal, dormimos, no pasó nada esa noche ni nada, estuvimos conversando mucho, fueron horas y horas de conversación, porque yo le dije, yo lo siento mucho, de verdad, te quisiera perdonar porque te quiero mucho, pero yo me lo prometí a mí misma que no iba a permitir este tipo de faltas de respeto en ninguna relación y que a la primera me iba a ir. Pero bueno, al final conversando y tal, y bla, y él me dijo, si tú quieres te lo puedo demostrar en el momento en el que tú quieras, de que esto nunca más va a volver a pasar. Nunca me había encontrado en este tipo de situación tampoco. El haber salido con alguien y que por culpa de yo conversar de más se pueda malinterpretar. Porque como no lo hice con maldad ni con ninguna mala intención, no me di cuenta en ese momento de que lo estaba haciendo mal, porque lo que estaba era tratando de mantenerla ahí entretenida para que tuviese ganas de volver a salir con nosotros y que entonces el cónsul le pudiese, ¿no? Pero no me di cuenta de que estaba haciendo algo de lo suficientemente mal como para que tú te sintieses de que era porque me atrae o porque yo quiero algo con ella, porque en ningún momento fue esa mi intención. Pero ese es el resumen de una conversación de muchas horas y de que al día siguiente, luego yo estuve varios días mal. Yo estuve varios días mal con él, me refiero, no mal yo misma, sino de que no voy a permitir que esto pase, y era como que estaba en contra de mí misma. Yo sentía de que como que yo me estaba fallando a mí misma por perdonarle algo así que me hubiese sentido mal, pero no era tan grave como para... No sé, sentí en algún momento de que estaba siendo demasiado exagerada, de que podía ser perdonable, de que a lo mejor fui yo la que malinterpreté las cosas y que podía darle la oportunidad de que me demostrase de que eso no iba a volver a pasar. Y así fue. O sea, ya en algún otro momento más adelante salimos, nos sentimos bien, ya me quedé viéndolo con el ojo bien grande, pero todo bien. O sea, esa fue la única vez que realmente me hizo sentir mal, porque nunca más. En otros ambientes, en el volver a salir con personas, en volver a hacer cosas así, en también el cónsul intentar más adelante con otras personas y tal, nunca lo volvió a hacer. Le sirvió de lección y se asustó mucho, porque esa noche yo le dije, no podemos seguir juntos, lo siento, o sea, no
por mucho que yo te quiera perdonar, sé que esto me va a afectar y que cuando esté contigo puedo llegar a pensar algo mal porque ya me conozco a mí misma. Entonces él se asustó mucho, la verdad sí me acuerdo que fue algo que a los dos pues, nos hizo sentir raros y él sobre todo estuvo mucho tiempo ahí haciendo muchas cosas para que yo me calmara, dándome mucho cariño, mucha atención y mucho de todo y él siempre ha sido muy atencioso, siempre fue muy cariñoso. Fue una persona que me dio mucho amor. Pero en esos momentos como que me dio aún más todavía hasta que llegó un punto en que le dije, cálmate, relájate, ya pasó. Porque era tanta intensidad que yo fui la que tuve que decirle, cálmate, relájate porque me estás agobiando. Todo está bien. Ya llegó un momento en que era tanta la insistencia y el amor y tanta que yo dije, mira mi amor, ya, todo está bien, te perdono, porque ya sabes, ¿me entiendes lo que te digo? Y sí, así quedó. Pero bueno, una anécdota de las tantas. Eso no sé si fue a los pocos meses de nosotros estar juntos y duramos más tiempo. Pero bueno, queda como detallito, aprendizaje, experiencias de la vida. Quiero enseñarles cómo yo creo que ya les había mostrado cómo había quedado el llaverito que le estoy haciendo, ¿no? A mi niña y a su novio que van a hacer aniversario. Así quedó con su barbita y todo, con su pelito. Y ahora estoy haciendo el de ella, que creo que no me acuerdo si lo había comenzado ya, la última vez que les enseñé. Que ahora lo que estoy haciendo es sellándole el pelito. Todavía faltan algunos detallitos, pero no sé si ven que le puse aritos y ella tiene su piercing aquí de la nariz y le enganché aquí el arito, ¿no? Faltan los detalles todavía, algunos del pelo, las partes moradas de aquí, porque ella tiene 2 mechones morados aquí adelante y pintarle un poquito aquí el rubor y la naricita va a quedar bonito. Yo quería haberle puesto 2 imanes en las boquitas para que cuando ellos estuvieran juntos se pegaran así, clac, se quedaran pegaditos aquí, pero los imanes no llegaron a tiempo. Estuve varios días esperando para poder seguir con este amigurumi y se demoraron ahí por cosas de Amazon que hay la Virgen Santísima y al final tuve que cerrarlo porque se acerca el tiempo, se va acercando el día del aniversario de ellos y no podía seguir esperando, pero sí está dentro de mi menú de las próximas cosas que quiero hacer para la gente, llaveritos personalizados, ¿no? De parejas que se puedan dar un besito en la boca con... Ya tengo los imanes, ya llegaron, pero ya llegaron cuando estaban las cabezas cerradas. Todavía sé que no están perfectos, me falta mucho por mejorar, pero ya me gusta mucho cómo están quedando. Porque ya se hace su eyeliner así, grandísimo, ¿sabes? Chulada de las chuladas. Faltan los detalles bonitos que son los que van a darle vida a la carita, ¿no? Pero así van quedando, niñis. ¿Qué les parece mis nuevos proyectos? Preciosos, hermosos, con su naricita. Está bien bonito. Y entonces, así estaban las cosas, mana. Así van. A ver por dónde vamos, por dónde quedamos y qué es lo que viene ahora. Ahora viene... Ah, bien, ya sé que viene ahora. Espérate un momentico porque tengo que estancar mi espalda en la silla y estoy un poco incómoda y ya tengo dolor. Ay, me voy a recoger el pelo. Tenía que parar para poder pensar también porque... Ay, mana, ¿por qué no puedo ya pensar? Yo hacía una cantidad de cosas al mismo tiempo antes, cuando estaba bien, pero ahora con los dolores y todas estas cosas, me cuesta pensar y hacer varias cosas al mismo tiempo. Estoy perdiendo las capacidades de mujer, me estaré convirtiendo en un hombre. Oh. Después de tanto contacto con los hombres, ¿será que me estoy transformando? Pero bueno, ya vi, ya analicé aquí qué es lo que tengo que hacer y bueno, creo que puedo hacerlo a la misma vez que yo estoy hablando con ustedes. Bueno, la verdad es que ya se estaba acercando el momento en el que a él le tocaba irse. Ya le habían dado fecha para sus exámenes y yo así, bueno, bastante triste, la verdad, porque ya le había cogido muchísimo cariño. Ella no te ama como yo te amo. Y bueno, yo siento que psicológicamente yo estaba súper preparada a que él se tenía que ir. Y eso me puso a mí como un límite mental, de tipo, no te enamores. Yo sé que es un poco raro porque yo no soy una máquina y es imposible decirle a la cabeza no te enamores o llega hasta cierto límite, pero a la vez siento que sí, que llegué a controlar hasta qué punto lo puedo llegar a querer porque temía demasiado el momento en el que él se fuera y lo mucho que me iba a doler.
Entonces es como que sí le di importancia muchísima porque sabía que en algún momento en nuestro futuro pues podían cambiar mis opiniones o mi manera de pensar, pero a la vez sabía de que estaba muy difícil que estuviésemos juntos porque yo no quería irme a Honduras y él no podía irse a Cuba. Era como imposible, por mucho que quisiéramos, a no ser que uno de los dos tomara una decisión muy grande que iba a hacer que cambiara nuestra vida, y yo no quería porque yo estaba bien en ese momento en Cuba, pensé que eso se iba a mantener y sabía que él necesitaba volver porque además tenía una deuda muy grande que tenía que pagar por sus estudios y no había manera. Entonces se acercaba la hora en la que él se iba y sí, lo sentí mucho, me dolió mucho, pero a la vez lo estuve esperando por tanto tiempo y estuve tan preparada desde el inicio, porque cuando nosotros empezamos juntos yo ya sabía que él se tenía que ir, ya sabía los límites, ya estaba tan preparada psicológicamente que me afectó menos de lo que me hubiese afectado si no lo hubiese sabido o si no me hubiese preparado mentalmente. No sé si me explico. Las cosas se dieron de una manera bastante fluidas, tanto nuestra relación como él se fue, porque sabíamos que no había nada que hacer. Había algo, manas, que no se podía cambiar, y es que él quería tener hijos. Su mayor sueño, después de que él terminara su carrera, que él ya estuviese de especialista, que ya tuviese un camino, ya estuviese encaminado con su trabajo, que saliera un poco de su deuda, era cumplir el sueño de ser papá. Porque tiene una historia con su familia un poco triste, que por privacidad no quiero contarla toda, pero por arribita, la cosa es que él no creció con su mamá y con su papá, fue un hijo bastardo fuera de la relación, y luego el papá casi que obligó a su familia a que lo aceptaran a él en su casa. Entonces su familia sí es su familia, pero no tiene familia directa, no sé si me explico. Y entonces él sí quiere mantener su legado, por así decirlo, o quiere darle a lo mejor a un hijo, a una hija, lo que él no tuvo. Entonces son muchos sentimientos que, bueno, yo no puedo tal explicarlo como él lo siente porque es imposible meterse en la cabeza de otra persona, pero era uno de sus sueños, tener familia. Y yo tenía muy claro, manos, de que yo no iba a volver a dar a luz. Y eso es un tema en el que hablamos pocas veces, pero lo hablamos, y él siempre tenía la ilusión de que yo cambiara de opinión. Y yo siempre le decía, lo siento, perdóname, pero quiero que sepas que nunca voy a cambiar de opinión, yo no quiero volver a ser mamá otra vez. Yo ya he vivido eso, no quiero empezar de nuevo, ya mis niños están un poco más grandes y como quiera que sea la responsabilidad va disminuyendo y me he pasado toda mi vida criando a mis hijos y quiero que llegue un momento en el que no tenga solamente que pensar en mis niños, sino que yo también pueda vivir una vida, ya sea que ellos están un poco más grandes, ya son un poco más independientes y me da a mí un poco de libertad, ¿no? De poder hacer algunas cosas con ellos que ya están grandes y no empezar de nuevo, porque empezar de nuevo es una cosa que tengo muy claro que no quiero volver a hacer. Entonces, esa era una de las razones por las que estaba tan segura de que no íbamos a poder tener nada a futuro. Porque uno de los dos tenía que sacrificarse. O él no tenía hijos para cumplir mi deseo, o yo tenía que deshacerme de mi deseo de no volver a querer tener hijos y darle a él su mayor sueño. No estaba dispuesta a que ninguno de los dos se tuviese que sacrificar. Así que la despedida fue dura, pero a la vez no fue tan dura porque sabíamos que aunque nos separásemos, eso significaba de que en algún momento ambos podíamos cumplir nuestros deseos y nuestros sueños. Yo quería viajar, mis objetivos ya no eran el tener una familia, sino el poder conocer otros lugares, el poder salir, llevar a mis hijos de viaje, el querer ir a Disney que nunca pude de niña. Son muchas cosas que tengo pendientes, que sabía que si empezaba de cero no lo iba a conseguir. Antes de que él se fuera, cuando ya él sabía que se tenía que ir, pasaron varias cosas. Una de ellas es que, bueno, cuando las cosas se pusieron un poquito mejor con el COVID, yo conseguí
quedarme con el restaurante que tenía mi papá. Mi papá había rentado ese dichoso restaurante que estaba enfrente de mi casa, pero era de mi papá. Ya mi papá sentía que no le daba rendimientos ese restaurante y que no lo quería volver a alquilar. Recordemos de que eso estaba cerrado por el COVID, pero cuando lo iban a abrir de nuevo, pues iba a entrar una competencia. Entonces yo decidí, voy a coger el local yo y voy a poner mis platos, los que he estado haciendo en mi casa, y voy a meterme en este mundo de los restaurantes y todo, y los mismos platos tendré que enseñárselos a un cocinero. Difícil, porque enseñar a alguien a hacer comida mexicana, latina, hondureña, todas esas cosas colombianas, es difícil, ¿sabes? Pero bueno, era una nueva meta, ¿no? Para mí. Entonces él me ayudó con todo eso, fue un soporte, fue uno de mis apoyos más grandes. Yo seguía haciendo las empanadas, pero enseñé a un cocinero que se volvieron luego grandes amigos, todos los que trabajaban conmigo. Rescaté a la camarera que mi papá tenía y me quedé con ellos. Luego me hice yo con ese restaurante mío propio, yo pagaba alquiler, yo pagaba todo. ¿Qué hago con esto en la mano? ¿Ves cómo no puedo hacer varias cosas al mismo tiempo? Esa no es la aguja que quiero. ¿Cuál es la que quiero? Ah, ya sé. Eso significaba, manas, que yo seguía creciendo. Mi negocio seguía creciendo, yo estaba bien, me sentía libre de todo, ya yo era una empresaria más. Yo seguía haciendo también los delivery. O sea, yo lo que hacía era que cogía todavía mis pedidos de toda la gente. Mucho trabajo. Empecé yo a hacer las entregas a domicilio con los platos calientes. Muchas cosas. La verdad es que me iba bastante bien. Se acercaba el momento en el que se iba. Y una vez se me ocurrió decirle de que a mí nunca nadie me ha preparado cumpleaños. Nunca nadie me ha llevado de sorpresa a algún sitio, no me han preparado nunca una fiesta. Siempre he sido yo. Yo siempre soy la de las ideas, la que prepara regalos para todo el mundo, la que prepara sorpresas, las que siempre, mana, siempre. Yo soy ese tipo de persona que le vamos a hacer, me tocó. Y desgraciadamente siento que en los grupos siempre hay alguien así. Y a la vez, siento que la persona que se encarga de todo eso no tiene también en ese grupo alguien que haga las mismas cosas por ellos. Y yo soy una persona de dar y de poco recibir, pero nunca hago las cosas con esa intención de recibir nada a cambio. Entonces está en mí. Y en algún momento pues tuve esas conversaciones con él y no me imaginaba de que él me había preparado algo a mí para mi cumpleaños. Y él decidió esperar a después de mi cumpleaños para marcharse, porque en realidad tenía que marcharse antes. Lo fue posponiendo y posponiendo. También habían cositas ahí que faltaban, unos papeles del hospital para que él se pudiese ir. Ya había terminado, ya había hecho sus exámenes y todo, y estaba en que prácticamente que los papeles salieran firmados y todo para él poderse marchar a su país. Pero al mismo tiempo, bueno, coincidió que no se lo dieron hasta después de mi cumpleaños. Todo estuvo muy bien preparado y planificado por el universo para tenerlo a él unos días más. Resultó, había hecho una reserva para que pasáramos el cumpleaños en la playa con todos, con mis amigos, con mi familia, con mis hijos. Y me sorprendió muchísimo. Fue algo que no voy a olvidar nunca, porque son los detalles de escuchar. Porque no es algo que se planificó, simplemente le nació, simplemente él sabía de que nunca nadie me había preparado algo así. No es el hecho de que me haya llevado, no es el hecho de que me haya comprado ese regalo para todos, porque él se encargó de los gastos, sino el escucharme y el saber de que era algo que a mí me hacía mucha ilusión. Nos fuimos a la playa, una casa con piscina, todo bien, ahí estuvieron mis papás. Me fui con una de mis mejores amigas, las otras no me acuerdo por qué no pudieron ir, o no estaban, o no recuerdo la verdad por qué, pero casualmente estaba el novio de una de mis amigas ahí y nos fuimos todos. Voy a dejar fotitos por aquí. Va a ser un cumpleaños que no voy a olvidar nunca. El hecho de que él me haya dado muchas cosas que a mí me faltaban, esa seguridad, ese cariño, son los detalles de los detalles. Casi que era, aparte de mi cumpleaños, como una despedida. No fueron varios días, fue un fin de semana, fueron 2-3 días o así, que nos fuimos y era como ya nos estamos despidiendo. Ya sabíamos que le quedaba poco, no sabíamos el día específico que le tocaba irse, pero sí sabíamos que le faltaban muy poquitos días para marcharse. Antes de irse, él me dijo, tengo que vender mi moto. Yo le ayudé a él a encontrar el comprador para la moto.
Y lo que no me imaginaba yo es de que él quería vender su moto para comprarme una moto. Porque yo usaba su moto muchas veces para hacer las entregas a domicilio, o él me llevaba o me la prestaba o cosas así. Para hacer los mandados, como nosotros decimos, ¿no? Las cosas que había que comprar para el restaurante, yo necesitaba un medio de transporte. Y él me decía, si no consigo vender mi moto antes de que yo me vaya, te quedas tú con la moto, me vendes la moto y ya después me mandas el dinero. La casualidad de que unos días antes de que él se fuera, la moto se vendió y al final el dinero me dijo, no, vamos y compramos una moto. Y fuimos y compramos una moto para mí. Esta era su moto y esta fue mi moto. Y fue una de las cosas que más me ayudó en mi negocio. Él siempre ahí apoyándome. No, obviamente no me cobró nunca esa moto. Me dijo que además si en algún momento la quería vender por lo que sea, que ya yo tenía ese dinerito ahí. Que más adelante si yo me quería deshacer de la moto, que entonces si yo quería que le pagase ese dinero. Que se lo guardase ahí, ¿no? Más que nada yo siento que me lo dijo para que yo no me sintiese mal de que me la había regalado. Porque me conocía que no me gustaba quedarme con cosas, ¿no? Creo que fue más una cosa psicológica. Y él, aparte de lo que hacía en el hospital, trabajaba para una empresa de tecnología, de informáticos, programadores y todo esto, contratando personal en Cuba. Él se encargaba porque él tiene un primo que es dueño de una empresa internacional en donde van contratando personas en todos los lados del mundo. Y en Cuba hay muy buenos programadores. Y también es mano de obra barata. Ya no podía seguir con eso porque él se iba, entonces él me recomendó a su primo y le dijo, oye, yo tengo una persona aquí en Cuba que se puede encargar de esto. En ese momento le dijo que era su pareja para que me aceptaran dentro de la empresa. Aparte de trabajar en el restaurante, yo tenía ahora una nueva responsabilidad, que era contratar personal en Cuba y pagarles, porque ellos entonces me mandaban el salario de ellos y yo me encargaba luego de pagarles a todos los empleados que habían en Cuba. Por lo tanto, él se fue, me dejó mi moto, me dejó todas las cosas que se compraron en la casa para yo avanzar. Aparte me dejó otro negocio que fue el que él tenía. Yo obviamente cobraba, además de mi dinero del restaurante, un salario por contratar personal y mantener el orden en el equipo que había en Cuba, y era otro ingreso más que me entraba. Todo positivo, todo. Nosotros no nos separamos. En el momento en el que él se fue, no significa que nosotros dejamos de estar juntos. Nosotros comenzamos en ese momento a tener una relación a distancia y a tratar de ver si en algún momento más adelante, por algún motivo, de algún plan que cambiara o yo qué sé, tuviese, ¿no?, la posibilidad de que nos volviésemos a encontrar o de que pudiésemos hacer algo para no separarnos por siempre. Yo en el fondo sabía que estaba bastante complicado, pero aún así decidimos no terminar la relación. En ningún momento fue una despedida total. Él también me dijo que iba a regresar a Cuba, que no sabía cuándo podía volver, pero que iba a volver, que iba a ir a verme o que tenía que regresar también a recoger otros papeles y no sé qué. O sea, no era un adiós para siempre, sino un hasta luego. Llegó el día de la despedida, obviamente fue muy triste, pero llegó. Nos despedimos, estuvimos muchos días juntos. Los últimos días obviamente fueron espectaculares porque uno siempre trata de que esas despedidas, pues aprovechar todo el mayor tiempo posible. Pero llegó el día y me quedé allí con bastantes cosas para hacer. No fue como que me quedé llorando en una esquina. Al contrario, me quedé con todo lo positivo que él me había aportado en mi vida. Sabía que en algún momento nos volveríamos a encontrar, pero se marchó. Se tenía que marchar. El cónsul seguía ahí, seguía siendo parte de mi familia, parte de mis amistades. Él nada más que le quedaba yo y mi familia, que ya se había vuelto sus amigos también. Entonces cada vez que hacíamos cualquier cosita, pues siempre lo invitaba para que él no se sintiera solo. No había conseguido pareja ni nada. Y en todo lo seguimos ayudando, tanto él a nosotros como nosotros a él también. De hecho, después se cambió de casa porque yo le conseguí un apartamento con la novia de El Mentiroso, que resulta de que ella estaba alquilando un apartamento y rollo patatero que terminé hablando con ella, oye, estás alquilando esta casa, bien bla, que yo tengo una persona que bueno, yo cerré ese business y el cónsul se terminó yendo a la casa de renta que tenía la novia de El Mentiroso. Las cosas de la vida.
y mejoró también su casa y todo. Me refiero a donde él vivía antes a donde se mudó, era muchísimo mejor. Y seguimos en contacto siempre. O sea, ya las mismas salidas que hacíamos con el malcriado y todo, o sea, seguían, pero con el cónsul obviamente menos cantidad de veces, pero no lo dejé de lado, no fue como que lo abandoné porque se me fue mi novio, ¿no? Y sí, así fue. Ay, mis cosas, mi vida, mis aventuras son tan guau, de la guau. Y así terminó por ahora mi relación con el malcriado, entre comillas. Nosotros seguimos en comunicación, seguimos mandándonos mensajes, nos llamábamos por teléfono, ya tenía el internet normal en el móvil, o sea, yo tenía mi WhatsApp y hablábamos todos los días, nunca dejamos de hablar en ningún momento y nuestros caminos se unirían otra vez, más adelante sin querer. Entonces, les he contado esta historia antes, ahora, en este capítulo, porque todo esto pasó antes de mi infarto. Cuando me pasó a mí lo de mi cabecita, el malcriado ya no estaba en Cuba. Entonces siento que todos estos pequeños detalles, pequeños grandes detalles eran importantes antes de continuar con el resto de la historia, porque como que no sé por qué me fui tan rápido en el capítulo anterior y me salté un montón de cosas. Así que nada, llega el momento en el que por sobrecargo de trabajo, mucho sobrecargo, más el hecho de que el bebé de mi amiga estuviese en terapia intensiva, pienso yo, es algo que nunca se pudo saber ni confirmar. El explotar cuando salí del hospital por lo que había pasado con el bebé, más el sobrecargo de trabajo porque yo trabajaba mucho, me levantaba muy temprano, me acostaba muy tarde, no delegaba trabajo, yo seguía haciéndome cargo de todo en la cocina porque el cocinero no hacía las cosas bien, porque le gustaba inventar y hacer platos que no eran o meterle condimentos diferentes a la comida. Si tú estás vendiendo comida mexicana, comida de Latinoamérica o una comida específica, no le puedes cambiar el sabor porque además nuestros clientes son extranjeros y obviamente cuando prueban una comida de su país saben que le has metido una cosa que no tiene nada que ver, entonces tiene que estar todo el tiempo encima de él, que además era muy buena persona, yo los quería mucho a las personas que trabajaban conmigo, entonces no era como que lo voy a despedir, sino que le voy a machacar la cabeza hasta que se aprendan los platos como tienen que ser y lo tenía que estar vigilando para que salieran bien los platos, o cuando él no estaba era yo la que me encargaba de la cocina. Entonces me sobrecargué un montón, tanto físico como emocionalmente, y siento que eso fue lo que ocasionó que me diera el infarto cerebral. Pero no lo sabemos porque hay más estudios que se hicieron después que ya les voy a comentar en el siguiente capítulo, que vamos a continuar el sábado en donde nos quedamos en el capítulo anterior, que ya fue después del infarto. Y cómo fue que salió el bebé, algunas cosas que fueron raras porque nos pasaron cosas al bebé y a mí al mismo tiempo. Cosas de energías y una cosa muy rara que todavía no tiene explicación, pero bueno, ya se los cuento en el siguiente capítulo qué pasó conmigo después del infarto, en qué momento nos volvimos a reencontrar, que ni se imagina, o sea, se los dejo para que me lo pongan en comentarios. ¿Cómo creen que me reencontré con el malcriado otra vez? ¿Será que volvió a Cuba? ¿Será que yo fui a Honduras? ¿Será que nos encontramos en otro país? Ahí se los dejo de tarea para que piensen, pero sí, nos volvimos a ver y nuestra relación continuó bastante tiempo después. Relación a distancia, pero continuó. Y luego pasaron cosas, cambiaron algunas cosas en mi vida, el infarto hizo que mi vida tomara otro rumbo totalmente, porque el COVID volvió, se volvieron a subir los casos otra vez y tuve que volver a cerrar mi negocio. Ahí volvemos el sábado, que lo voy a someter a votación si quieren que el próximo sábado hagamos live, como lo hicimos en la temporada pasada. Como, no sé, me han estado pidiendo algunos de ustedes, vamos a hacer un live otra vez. Bueno, ahí se los dejo si quieren, lo hago así como siempre, videito, no que sea, pero si les apetece, nos reunimos el próximo sábado en un livecito. Y así pueden meterme sus preguntitas, preguntarme y dale para aquí, dale para allá. Y hacemos blim, blim, blan, blan, blim, blim, blan, blan. Manas, las quiero mucho. Gracias por verme. Me dan un likecito para llegar a gente linda así como tú. Estoy de nuevo con hambre. Tuve que parar porque el estómago me haciendo rum, 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 rum. Tengo que ir a comer para entonces continuar con esta belleza. No sé por qué no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Lo único que tengo que hacer es sellar el bendito pelo. Pero bueno, cosas de aquí que no puedo explicarte. Las quiero mucho. Yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa. Nos vemos el sábado. Chao, 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 blim, blim, blam, blam, blim, blim, blam, blim, blim, blam, blim, blim, blim.